normalidad? Bueno, ¿alguien me puede recordar qué es la normalidad? Los equivalentes, ¿ok? ¿Cuál es su fórmula? Número de equivalentes entre un litro de disolución. Número de equivalentes, no, nada más equivalentes. Ah, Sobre bueno. litro de disolución. ¿Sí? Ok. Oigan, ¿y qué es igual a un equivalente? Pero ese es el número de equivalentes, porque por eso es de... No necesariamente tiene que ser protones. Antes de eso. Ese peso molecular entre Eso se llama peso equivalente. ¿Qué son los equivalentes? Son los hidrógenos. Son el número de hidrógenos que tiene la fórmula. No necesariamente, Ah. no. Y además eso está en el peso equivalente. Los equivalentes es la masa que yo peso, masa entre el peso equivalente. ¿Sale? ¿Y qué es el peso equivalente? Oh. Ahora sí. Ahora sí son los hidrógenos. ¿Cómo? Ahora sí son los hidrógenos. No. Bueno, sí, si aplicamos a ácido base. Pero vamos a dejarlo general. O H, ¿qué más? Puede ser un montón de cosas, chicos. Exactamente, esa es la fórmula. Peso molecular entre número de partículas intercambiables. ¿Sí? ¿Qué pueden ser esas partículas? Protones, OHs, electrones, ligantes, un chorro de cosas. ¿Vale? No necesariamente protones. Entonces, en general son partículas intercambiadas. ¿Cuáles son las partículas intercambiadas? Primero vamos a ver qué tipo de reacción tengo. Si yo hablo de una reacción redox, ¿cuáles son las partículas intercambiadas? ¿En redox? Electrones. Si hablamos de ácido base, protones o OHs. ¿No? Ustedes saben visto complejos, pero en el caso de complejos puede ser, por ejemplo, ligantes, metales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pueden ser muchas cosas. ¿Ok? Algo que de repente está muy mal enseñado es que sin que yo sepa una reacción química, yo determino la normalidad. Para que yo pueda determinar la normalidad, necesito forzosamente saber cuál es la reacción que se está llevando a cabo. Excepto en sustancias que realmente son, por ejemplo, siempre van a donar una partícula. ¿Sale? Por ejemplo, la normalidad y la molaridad del hidróxido de sodio siempre es una. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el número de partículas que intercambia es 1. ¿Sale? Ácido clorhídrico. En el ácido clorhídrico, el número de partículas que intercambia es 1, el protón. Pero, por ejemplo, un caso bien común es el ácido sulfúrico. Ajá. ¿Cuál será la normalidad del ácido sulfúrico? ¿Igual que la molaridad? No. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Por qué? Porque si lo que tenemos es una reacción ácido-base, él intercambia 2 protones en reacciones ácido-base. Pero, por ejemplo, si lo pongo a reaccionar para formar un precipitado, como el sulfato de bario, lo que reacciona es el sulfato. ¿Cuántas partículas intercambia? 2. 6. ¿Cuántas partículas intercambia? 1. ¿Sale? El sulfato de bario, el ácido sulfúrico, cuando reacciona, ¿sí? Cuando va a reaccionar el ácido sulfúrico,
va a reaccionar como dos partículas y el ion sulfato. Si lo que reacciona es los protones, el número de partículas intercambiadas es 2. Reacciones ácido-base. Pero si lo que reacciona es el sulfato, como quiero formar por ejemplo sulfato de bario, ¿no? Sulfato, hay muchos precipitados de sulfato, sulfato de calcio, etcétera. Lo que reacciona es el ion sulfato. El número de partículas intercambiadas entonces es 1. ¿Sale? Entonces, ojo con eso. Hay que saber primero qué reacción estoy intercambiando. Algo muy común, por ejemplo, es el permanganato de potasio. El permanganato de potasio, cuando yo lo meto en agua, lo que yo tengo es el ion potasio y el ion permanganato. Normalmente el potasio me olvido de, es como les decía, un ion espectador, no forma parte de mi reacción química. ¿Ok? Y el que reacciona es el permanganato. ¿Qué estado de oxidación tiene el permanganato ahí, chicos? Perdón, sí, hice mal mi pregunta. ¿Qué estado de oxidación tiene el manganeso en el permanganato? ¿Más 7? Tiene que ser un grado negativo, ¿no? Porque al final sale -1. Entonces tiene que ser -2. No, pero se tiene que balancear los estados. Como el oxígeno es -2, los dos partes -8 y el potasio es 1. ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿No lo sabemos? Además de Diego, ¿verdad? Además de, ¿sí? ¿Para todos es clarísimo o no? Bueno, entonces tienen todavía mucho más que repasar este fin de semana. Aquí el manganeso está como manganeso 7 más. ¿Sale? Entonces el manganeso 7 más puede pasar, el permanganato es un reactivo que se ocupa mucho porque es un oxidante bastante común. ¿Sale? Se ocupa, por ejemplo, para titular tabletas de sulfato ferroso, estas que toman muchas veces las chicas o a las personas que tienen anemia. Y el permanganato puede pasar a manganeso 2 más, pero también puede pasar a óxido de manganeso o a monóxido de manganeso. ¿Sale? Ese es un ion libre, mientras que esos son óxidos y están precipitados. ¿Cuál es la carga del manganeso en cada uno de ellos? Más 4 y 2 más. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos electrones intercambió de aquí a acá? Si pasó de 7 más a 2 más, ¿cuántos electrones intercambió? Ganó 5 electrones. ¿Están de acuerdo? En el siguiente. 3. En el último. 5. ¿Cuántos? 5. ¿Sí? Manganeso. Ah, sí. Ah, entonces yo me equivoqué. Entonces es manganeso 3. Sí, porque no sé si. ¿Cuánto? Un electrón. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, ¿por qué hago este ejemplo? Que es bien importante. Yo no puedo calcular la normalidad del permanganato si no sé qué reacción yo quiero llevar a cabo. ¿Sale? ¿Por qué? Básicamente por esta situación. Número de partículas intercambiadas. Si yo estoy hablando de una reacción donde el permanganato va a pasar a manganeso 2, intercambia 5 electrones. Entonces, este número es 5. Pero si por alguna razón el permanganato se va a óxido de manganeso, a dióxido de manganeso, entonces el permanganato está intercambiando 3 electrones. Entonces este número aquí es 3, la normalidad es diferente.
¿Estamos de acuerdo? Y el permanganato, aquí está como el trióxido de manganeso. El trióxido de manganeso solamente intercambia un electrón, y entonces aquí es un electrón. ¿Me explico? Normalmente en la normalidad de repente se nos olvida decir que no, la normalidad, para que yo la pueda conocer realmente, necesito saber qué reacción estoy llevando a cabo, ¿no? Como les decía, un ejemplo muy claro es el ácido sulfúrico. En reacciones ácido-base sí, intercambia dos protones, son dos protones ácidos los que tiene para reaccionar. Pero si reacciona el sulfato, intercambia solo un protón. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hablo de una reacción redox, particularmente con algunos metales, que como ustedes pueden ver en su tabla periódica tienen muchos estados de oxidación, necesito ver cuál es el estado de oxidación que está intercambiando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo no sé la reacción, en principio está complicado saber. Entonces vamos a ver ejemplos de normalidad y vamos a compararlo con la molaridad, ¿no? Entonces, antes de eso vamos a hacer un análisis dimensional de las cosas, ¿no? Pues el peso molecular. El peso molecular va a ser gramos mol. ¿Están de acuerdo? Y el número de partículas intercambiadas pues va a ser electrones, protones, lo que sea. Entonces va a ser igual a número de partículas intercambiadas. Ese sería la dimensión, el análisis dimensional para el peso equivalente. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Si esto lo sustituyo en esta ecuación, entonces esta sería la masa, pues va a estar en gramos. ¿Están de acuerdo? La masa va a estar en gramos y el peso equivalente pues va a ser gramos sobre mol número de partículas. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo queda eso simplificado? Gramos sobre mol. Regla del sándwich, extremos por extremos, medio por medio. Los gramos se quitan, ¿no? Acuérdense que este es como si le pusiéramos aquí un 1, ¿no? Mol partículas. ¿Están de acuerdo? Mol número de partículas. Para llevar la misma nomenclatura que llevó. ¿Sí? ¿Sí? Entonces los equivalentes tienen la unidad mol partículas. Entonces esto es igual, lo sustituye aquí. Esto va a decir que es mol partículas. Ajá. Entre litro. ¿Están de acuerdo? Oigan, ¿qué es mol entre litro? Molaridad. En conclusión, la normalidad es igual a la molaridad por el número de partículas. ¿Les podría dar la fórmula directa? Sí. La idea es que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Cuando la el número de partículas intercambiadas es 1, la normalidad y la molaridad siempre es la misma. Por eso podemos decir sosa.1 molar, sosa.1 normal. Ácido clorhídrico .1 molar, ácido clorhídrico .1 normal, .1 normal. ¿Están de acuerdo? Pero ya cuando no sabemos qué partículas intercambian, hay que, ¿no? ¿Sí? De peso equivalente, peso molecular. Número equivalente. Esta masa es la masa que yo peso. Es la que voy a pesar en el laboratorio, ¿no? 20 miligramos, bueno, convertido a gramos, ¿no? 30 miligramos, 50 miligramos, etcétera, etcétera. ¿Sí?
¿Dudas hasta ahí de eso? ¿No? Y en la molaridad vamos a hacer el mismo ejercicio por las dos vías. Polaridad y normalidad, ¿no? Al final, yo deseo cuantificar, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Por eso necesito que recuerden sus queridas clases de prepa y me tengan que balancear esta reacción. Compañera, se conoce como el balanceo molecular, ¿sale? Sin embargo, aquí viene la parte clave de nuestra clase y el problema por el que mucha gente de repente reprueba los exámenes. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer, voy a enfatizar honestamente. Esta reacción, el permanganato de potasio es un sólido cristalino de color moradito. El sulfato ferroso es un sólido cristalino, bueno, cristalino no, un sólido amorfo de color azulito. El ácido sulfúrico pues es como un aceite ahí extraño. Si yo mezclo esas tres cosas no va a ocurrir nada. O a lo mejor sí ocurre, pero quién sabe después de cuánto tiempo. Y lo único que vamos a ver es como que esta cosa se empieza a poner amarilla con el tiempo. ¿Sale? Para que esta reacción realmente ocurra, tiene que ocurrir en disolución. ¿Sale? Es decir, yo tengo que tener una disolución de permanganato de potasio, una disolución de sulfato ferroso en medio ácido. Eso es lo que está diciendo el sistema. ¿Sí? Y eso es algo que tienen que volver, que los convierte en ser estudiantes de bachillerato a ser un estudiante que estudia química. Entienden esas diferencias. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a partir de ahí las cosas van a cambiar. Ustedes tienen que recordar que cuando yo meta en disolución particularmente estas dos especies, lo que yo tengo ya no es permanganato de potasio. ¿Sale? Voy a tener iones potasio y iones permanganato. Por eso les decía que es muy importante que aprendan nomenclatura, porque la nomenclatura ya les está diciendo cómo se disocian. Permanganato de potasio, ion permanganato, ion potasio. ¿Sale? Y de este lado tengo sulfato ferroso, es decir, se va a disociar en sulfato y ferroso está indicando el estado de oxidación del hierro. Oso menor, férrico, ico mayor. ¿No? Entonces no es lo mismo sulfato férrico que sulfato ferroso. Entonces lo que tengo aquí es sulfato ferroso, hierro 2 y sulfato. ¿Sí? Ahora lo que tienen que recordar es que al menos que cambie el estado de oxidación del azufre, del oxígeno o del hidrógeno, están reaccionando. Si no está cambiando el estado de oxidación del sulfato, del oxígeno, del hidrógeno, él no está reaccionando, él solamente es mi medio de reacción. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí los protones siguen teniendo valencia 1 más, los oxígenos tienen valencia, y aquí el sulfato sigue como sulfato. Eso quiere decir que el sulfato realmente no es parte de mi reacción química, sino es mi medio de reacción. ¿Sale? Por otro lado, si me voy del lado de productos, entonces, de este lado tengo sulfato de manganeso, ion sulfato y el ion manganeso. Aquí el manganeso sí cambió de estado de oxidación y entonces tengo manganeso 2 más y el ion sulfato. ¿Sí? Por otro lado tengo sulfato férrico. ¿Sale? Sulfato férrico. El sulfato no está reaccionando. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que está reaccionando es el hierro 3. Entonces lo que yo tengo aquí es hierro 3 más y
el ion sulfato. Ya ni siquiera le tengo que poner toda la estequiometría de la reacción, porque al final de cuentas eso no existe. O sea, no existe el sulfato férrico, existe iones sulfato y iones hierro, 3 más. ¿Sale? Sulfato de potasio. El sulfato de potasio está como ion sulfato y iones potasio. El mismo nombre nos está diciendo que no hay reacción de potasio y no hay reacción de sulfato. Por lo tanto, no es parte de mi reacción química. Y el agua, pues tampoco es parte de mi reacción química, pero saldrá como el medio. ¿Sale? Entonces, el oxígeno no cambia de estado de oxidación y los protones tampoco cambian de estado de oxidación. ¿Ok? Entonces aquí viene la parte como clave del asunto. Una vez que entendemos eso, tenemos que separar a las especies que sí van a participar en la reacción química. ¿Sale? Y la primera reacción es del ion permanganato a manganeso 2. ¿Sí? Esa es la primera parte. ¿Sí? Pasado, después voy a poner un poquito más para ustedes lo que quieran. Y la siguiente, el sulfato, me olvido de hierro 2 más, que pasa a hierro 3 más. Esas son las únicas especies que están participando en mi reacción. Las demás especies son parte de ese cóctel de iones que hay en la disolución, pero realmente no están reaccionando. ¿Sí? Entonces aquí en adelante lo que les recomiendo mucho es que ya no olviden lo que han aprendido del balanceo, pero van a tener que aprender, si no lo saben, el balanceo por medio ácido o base. ¿Sale? Como les decía, esto no cambia de estado de oxidación, solo me está diciendo que ese es el medio. ¿Ok? Y como les decía, ni siquiera es el ácido sulfúrico, son los protones del ácido sulfúrico los que realmente son los relevantes. Ajá. Tienen que recordar esas reglas que a lo mejor vieron. Por cada oxígeno le pongo 4 aguas del otro lado. Por cada protón le pongo 8 H's más. Ahí está balanceada en masa. Un manganeso. 4 oxígenos, 4 oxígenos. 8 hidrógenos, 8 hidrógenos. No está balanceada la carga. 8 positivos y 1. Tengo 7 positivos. ¿Están de acuerdo? Y de este lado tengo solamente 2 positivos. ¿Cómo neutralizamos esto? Pues vamos a agregarle 5 electrones. ¿Están de acuerdo? Entonces son 5 electrones, 2 son 6 electrones, 6 cargas negativas y 8, me quedan 2 cargas positivas, 2 cargas positivas. Está balanceado en masa y en carga. Eso es mucho más sencillo, tengo hierro 2 y hierro 3. Aquí le pueden sumar, aquí le pueden quitar un electrón. Se hace más electropositivo. ¿Están de acuerdo? O se lo pueden sumar de este lado y se convierte. Yo lo pongo del mismo lado porque en una reacción redox tienen que recordar que alguien gana electrones, alguien pierde electrones. ¿Saben? Pero si ustedes están acostumbrados, se les enseñaron a ponerlos del lado que está más electropositivo, o sea, al gusto del cliente. Yo no. Solo que quede muy claro. ¿Sí? Luego vamos a ver lo que realmente es un balance de materia, un balance en una ecuación química. Un balance en una ecuación química no es cierto que es esto. Entonces, eso es lo que nos enseñaron en la prepa, yo lo sé, está muy padre, pero eso está diciendo que lo que entra es igual a lo que sale. Un balance de materia. Un balance real es que lo que yo cedo es igual a lo que alguien acepta. ¿Sale? En este caso se están intercambiando electrones. Entonces lo que hacemos muchas veces para igualar esto es multiplicar al de arriba por los electrones del de abajo y multiplicar al de abajo por los electrones del de arriba. ¿Están de acuerdo? Y de esa manera yo tengo 8 protones, lo voy a hacer por pasos.
Ok. Cuando yo hago ese balance de materia, hago algo bien importante, chicos, bien importante, que es los electrones que va a donar alguien son iguales a los electrones que acepta alguien. No hay electrones voladores. ¿Sale? En la disolución no puede haber electrones voladores. Si alguien suelta 3 electrones, alguien capta 3 electrones. Si alguien suelta 20 electrones, alguien tiene que aceptar esos 20 electrones. Son reacciones de intercambio de partículas. Por aquí aparece la palabra partícula. ¿Sale? Entonces cuando yo sumo estas reacciones, estos pelas, porque no hay electrones voladores. Los suelta alguien, los acepta alguien. Y eso me queda como 8H más que nos producen esta es la reacción de a de veras, ¿vale? Esta es la reacción que realmente reacciona, que realmente ocurre. Todo lo demás que ustedes ven allá arriba son iones espectadores. Si se dan cuenta, nunca hablamos del sulfato, porque el sulfato no participa en la reacción química. Siempre está como sulfato, como sulfato, como sulfato, como sulfato. El potasio siempre está como el ion potasio y demás. ¿Estamos de acuerdo? Mi reacción está balanceada. Vamos a checarlo. Un manganeso. 5 hierros, 5 hierros. 8 protones, 4 por 2, 8 protones. 4 oxígenos, 4 oxígenos. Cargas, 8 positivas y 5 negativas, me dan 7 positivas, ¿no? 7 positivas y 5 por 2, 10. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto llevo? 5 por 2, 10 positivas. 10 positivas. Son 18, ¿verdad? 18. Y una, 17, ¿no? 5 por 3, 15. Y 2, 17. Está balanceada en masa y en carga. Y si se dan cuenta, es la mitad de lo que dice aquí. ¿Sale? Es como si quisiéramos esto a la mitad, y a la mitad, y a la mitad. Acuérdense que una regla del balanceo es llevarla siempre a su mínima expresión de lo que realmente está ocurriendo. Esto es lo que realmente está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que la reacción es 1 a 5. Este es mi A, este es mi B que hemos visto en las clases anteriores. Y este solo es mi medio. ¿Sí? ¿Cuál es lo importante ahorita? Que la normalidad del permanganato tiene que ver con 5 electrones. Mientras que la normalidad del hierro tiene que ver con 1 electrón. ¿Sí? ¿Va que va? De permanganato. Yo lo pongo como Mn4 o menos. Sin embargo, por eso ustedes tienen que considerar el permanganato completo. Incluso cuando está pentahidratado, dihidratado, tienen que tomar el peso molecular completo. Por eso es muy importante que ustedes vean siempre el marbete de su compuesto. Si vienen, por ejemplo, como KMNO4.3H2O, el peso molecular es el peso molecular de todo. Porque quiere decir que cristalizó captando moleculitas de agua, como lo puentea, que hagan de cuenta que sirve como ancla para que un permanganato se alinee con otro permanganato. ¿Vale? Entonces, eso es parte de mi peso molecular. Para mí, ya cuando estoy en el rollo químico, me voy a quedar con el ion permanganato. ¿Ok? Pero cuando yo les pido que preparen una disolución, tienen que tomar en cuenta todos esos. Vamos a suponer que es el peso del permanganato, para que quede claro. ¿Sale? Entonces quiero que me preparen 20.25 molar de permanganato. ¿Sale? Y me van a preparar 100 mililitros de una disolución 0.1 molar
0.5 molar de hierro 2+, considerando que lo que ustedes tienen es sulfato ferroso hidratado. ¿Sí? Pues vamos a empezar por ahí. Háganme los cálculos de cómo prepararían estas dos disoluciones molares.